Herramientas simbólicas de minería de datos. La minería de datos, pues, es una disciplina oficial en el ámbito de la ciencia de datos y la inteligencia artificial que se enfoca, pues, en descubrir patrones, correlaciones y anomalías, o sea, significativas en grandes volúmenes de datos, a través de técnicas avanzadas y se busca transformar datos brutos en información, o sea, valiosa, que puede apoyar la toma de decisiones estratégicas en diversas áreas, tales como negocios, salud, investigación y tecnología. O sea, entre las diversas técnicas utilizadas en la minería de datos, las herramientas simbólicas podríamos decir que destacan por su capacidad de interpretar y pues representar el conocimiento extraído de manera comprensiva, podríamos decir manipulable. O sea que estas herramientas incluyen algoritmos como los árboles de decisión, las reglas de asociación, las redes neuronales, por supuesto, simbólicas, que la lógica difusa y los algoritmos genéricos, o sea, entre otros. Cada una de esas técnicas pues aporta una perspectiva única y apoya problemas específicos de forma distintas, permitiendo así una flexibilidad y adaptabilidad, podríamos decir, significativas en el análisis de datos. O sea, este video se enfoca, podríamos decir, en explorar la profundidad de todas esas herramientas simbólicas, o sea, los árboles de decisión y las reglas de asociación que proporcionan una visión detallada de su funcionamiento, aplicaciones prácticas, ventajas, desventajas. O sea, a continuación hablamos de todo eso. Asimismo se discutirán lo que son las otras herramientas simbólicas relevantes y se analizará cómo su correcta aplicación puede mejorar significativamente en los procesos de toma de decisiones y optimización en diferentes contextos. Entremos lo que es un árbol de decisión. Pues es un algoritmo de aprendizaje supervisado, no paramétrico, o sea, que se utiliza tanto para tareas de clasificación como de regresión. Tiene una estructura de árbol jerárquico que consta de un nodo, raíz, ramas, nodos internos y nodos hoja. O sea, un árbol de decisión comienza con un nodo raíz que no tiene ramas entrantes. Las ramas salientes del nodo raíz alimentan los nodos, o sea, internos también conocidos como nodos de decisión. En función de las características disponibles, ambos tipos de nodos realizan evaluaciones para tomar un subconjunto homogéneos que se indican mediante nodos. O sea, la hoja o nodos terminales, los nodos hoja representan todos los resultados posibles dentro del conjunto de datos, como por ejemplo, imaginemos que está tratando de evaluar si debe o no ir a surfear. O sea, puede usar las siguientes reglas de decisión para tomar una decisión. O sea, el aprendizaje del árbol de decisiones, podríamos decir que emplea una estrategia que divide y vencerá, o sea, mediante la realización de una búsqueda codiciosa para identificar los puntos de división óptimos dentro de un árbol. Este proceso de división se repite de forma recursiva de arriba hacia abajo hasta que todos o la mayoría de los registros podríamos decir que se hayan clasificado bajo etiquetas de clases específicas, que todos los puntos de datos se clasifiquen o no como un conjunto homogéneo, o sea, que depende de una gran medida de la complejidad del árbol de decisión. O sea, los árboles más pequeños podemos decir que son más fáciles de obtener, o sea, es obviamente que los nodos de hoja pura, o sea, es decir, los puntos de datos en una sola clase. Sin embargo, a medida que un árbol crece de tamaño,
se vuelve cada vez más difícil, ya que mantener esta pureza y por lo general da como resultado que haya muy pocos datos, o sea, dentro de un subárbol determinado. Cuando esto ocurre, lo que mayormente pasa es que la fragmentación de datos, o sea, a menudo pueden resultar un sobreajuste. Como resultado, los árboles de decisión tienen preferencias por los árboles más pequeños, ya que lo cual es consistente con el principio de parsimonía, o sea, en la bajada de Ockham, o sea, es decir, las entidades no deben multiplicarse más allá de la necesidad, ya que dicho de otra manera, sabemos que los árboles de decisiones deben agregar una complejidad de no solo si es necesario, ya que la explicación más simple suele ser la mejor para reducir pues la complejidad y evitar el sobreajuste. Generalmente se emplea la poda, o sea, este es un proceso que elimina las ramas que se dividen en características con poca importancia. El ajuste, el modelo, se puede evaluar mediante el proceso de validación. Esto quiere decir que la validación cruzada, o sea, otra forma en que los árboles de decisiones, como he mencionado anteriormente, pueden mantener su precisión es mediante la formación de un conjunto a través de un algoritmo de bosque aleatorio. O sea, este clasificador predice resultados más precisos, que es lo que queremos, particularmente cuando los árboles individuales no están correlacionados entre sí. Las reglas de asociación. Cuando hablamos de reglas de asociación en minería de datos y aprendizaje pues, automático, las reglas de asociación se utilizan pues, para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado, podríamos decir, conjunto de datos. O sea, que se han investigado ampliamente diversos métodos para un aprendizaje que haga resultados, o sea, ser muy interesante para descubrir relaciones entre variables en grandes conjuntos de datos. El análisis, podríamos decir, el análisis y la presentación de reglas fuertes descubiertas en bases de datos utilizando diferentes medidas de interés. Esto lo podemos decir que esto está basado en el concepto de regla fuerte de Howard et al. O sea, estos presentaron un trabajo en el que indicaban que las reglas de asociación que descubrían las relaciones entre los datos recopilados, pues esto a gran escala en los sistemas de terminales de punto pues de venta de unos supermercados. Las reglas de asociación son principios. O sea que principalmente la minería de datos y el aprendizaje automático es ideal pues para identificar patrones, relaciones o podríamos decir relaciones frecuentes entre conjuntos de datos en base de datos, o sea, grandes.